Buenas tardes. Últimos días de diciembre, fin de año, inicio del otro. En Cuba marca a partir o aparte de las actividades festivas que implican finalizar e iniciar un nuevo año. Siempre se habla también del triunfo de la revolución, de los últimos días, de los caídos, de la lucha clandestina, de la lucha guerrillera, porque a Cuba llegó el fin de año del año 58 específicamente, llegó de manera muy fuerte, muy violenta, con un nivel de rebeldía tremendo contra la tiranía, y ya el día primero amaneció con la feliz retirada del tirano de este país y el triunfo de la revolución. Por eso, siempre aparte de las actividades festivas que impliquen cualquier lugar del mundo, aquí tenemos un valor agregado que es el del triunfo de la revolución y la derrota de la tiranía. Y cuando de historiadores se trata, incluso es más fuerte cuando no se trata de historiadores, siempre se habla y hasta se compara de las actividades de la lucha clandestina, de la lucha guerrillera, cuál era más peligroso, cuál no era. Sobre todo en las escuelas los estudiantes tienden a preguntar ellos mismos, a hacer comparaciones, y aunque implica un nivel de respeto y de admiración por los que cayeron y por los que no, siempre, repito, implica un nivel de comparación que para mí pudiera no tener sentido como historiador, pero para mucha gente sí. Ahora bien, no creo que deba ser que es justa la comparación. Había un nivel de peligro muy fuerte en la guerrilla, había otro en la lucha clandestina. Lo que sucede es que en la lucha clandestina la persecución podía ser más fuerte en las ciudades porque era más difícil esconderse a un luchador clandestino. Pero había más privaciones de todo tipo en la lucha guerrillera y más exigencias con el tiempo, el sol, la lluvia, la neblina, las condiciones para dormir, y también eran perseguidos. Y entonces hay quien sugiere que Vericueto podía ser tribuna para hablar de cosas curiosas, pero de los últimos que cayeron en la lucha clandestina. Es muy difícil, tanto en la lucha clandestina como en el ejército rebelde, porque hay artemiseños que murieron en tierras de Artemisa y otros que murieron lejos de aquí. Y es muy difícil hoy poder advertir, incluso algunos murieron en algún lugar, están reconocidos como patriotas allí y aquí no se les conoce, puede ser como no. Y entonces es muy difícil. Por ejemplo, en el mes de noviembre, los últimos clandestinos que cayeron del municipio de Artemisa fueron Carlos Rodríguez Cariaga, que cayó en Ciego de Ávila, o que murió asesinado en Ciego de Ávila, y Ramón Bordoche, que murió preso, torturado, finalmente asesinado en San Cristóbal. Pero entre el año 57 y el 58 cayeron también un grupo de artemiseños que no cayeron en su tierra natal. Eduardo García Lavandero nació en San Cristóbal, vivió en La Habana, vivió en Artemisa, murió en La Habana combatiendo en junio del año 1958, un largo historial combativo de Eduardo García Lavandero, primero con el Partido Auténtico, después con el Directorio Revolucionario. Fue de los que acopió muchas armas traídas incluso desde el exterior para las acciones del 13 de marzo del 57. Pero también cayó Adolfo Delgado, que cayó, de hecho, en el asalto al Palacio Presidencial. Nacido en los palacios, vivió en Artemisa, vivió en Guanajay. De hecho, vivía en Guanajay cuando cayó en La Habana. Este es el caso de Julio García Rodríguez, artemiseño, nacido en Mango Dulce, que murió el 29 de abril del año 56 como consecuencia de su participación en el asalto al cuartel Goycuría en Matanzas. Gilberto López Hoch, también artemiseño, murió en Bayamo en octubre del año 57. Entonces, a veces es muy difícil poder advertir quiénes fueron los últimos que cayeron. Pero más que los últimos que cayeron, voy a hablar de Bordoche y de Cariaga, que son los que más la atención me llaman por la trayectoria revolucionaria y además de eso por la forma en que murieron. A ellos dos les voy a dedicar el resto del programa. El caso de Carlos Rodríguez Cariaga. Carlos Rodríguez Cariaga nació en Artemisa. Trabajó desde muy joven, adolescente, joven ya, trabajó en diversas tabaquerías de aquí del pueblo de Artemisa. Se destacó siempre por ese espíritu de rebeldía, por ese carácter redento que tenía, que lo fue convirtiendo poco a poco en un trabajador tabacalero, pero que se hacía sentir
por su liderazgo dentro del colectivo de trabajadores, dentro de los compañeros de trabajo. Y poco a poco, además, fue dando muestras de las dotes de orador que tenía, y eso lo convierte en muy poco tiempo en un auténtico líder sindical. Fue ocupando responsabilidades sindicales cada vez mayores, tuvo que salir de Artemisa, fue a La Habana, trabajó en grandes tabaquerías, comenzó su trabajo más cercano a la Dirección Nacional de la CTC, que ya desde el año 39 había sustituido a la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, y comienza en La Habana, bajo el liderazgo de Lázaro Peña González, el capitán de la clase obrera, a demostrar que podía, como líder obrero, hacer cosas que demandaran más capacidades para exigir a los patronos, para combatir por los derechos de los trabajadores. Se unió también al Partido Socialista Popular, que es importante que se diga desde su juventud, primero Juventud Socialista Popular y después Partido Socialista Popular. Otro gran artemiseño, Gerardo Nogueras Martínez, fue también un notable militante desde las filas del Partido Socialista Popular, que incorrectamente se dice que eran incapaces de tomar las armas. Bueno, hay que ver quién esperó a Camilo, la tropa de Félix Torres, cerca de Aguajay, cuando Camilo llegó con la invasión desde la sierra a Las Villas, una tropa del Partido Socialista Popular. Pero bueno, aparte de esa digresión, Carlos Rodríguez Careaga fue asumiendo cada vez más responsabilidad, incluso llegó a representar a Cuba en eventos internacionales de naturaleza sindical, y se convirtió en este país en una espina para las fuerzas de la tiranía, que constantemente lo estaban persiguiendo, pero Carlos Rodríguez Careaga no detuvo nunca su labor sindical, su combate contra la tiranía, la lucha por los derechos de los trabajadores, al punto que tuvo que salir de La Habana. En una de esas salidas a La Habana, está Porciego de Ávila, compartió trabajos clandestinos con Saturnino Aneiros, un combatiente también del Frente Sindical de Ciego de Ávila, entonces provincia de Camagüey, y un día fueron sorprendidos en el mes de noviembre del año 58. Carlos Rodríguez Careaga no era conocido allí por las fuerzas que lo detuvieron, tal vez podía haberse separado o haber planteado alguna excusa que le permitiera irse de allí y dejar solo a Saturnino Aneiros, pero prefirió acompañarlo hasta el último momento de su vida. Lo asesinaron, lo tiraron al lado de una carretera, y así murió Carlos Rodríguez Careaga, uno de los símbolos de la lucha clandestina en Artemisa, aunque no desde las filas del movimiento 26 de julio, sino del Partido Socialista Popular y de la Confederación de Trabajadores de Cuba, porque Central de Trabajadores de Cuba se llamó a partir del año 59. El otro caso de un artemiseño que fue de los últimos que cayó, que fue en noviembre del año 58, fue, como les dije, Ramón Mordoche Miranda, un muchacho de piel negra, combatiente también del movimiento 26 de julio, pero en aquel momento se ensañaban aún más con las personas de piel negra, con los negros, como decimos en Cuba, o sea, al igual que Carlos Rodríguez Careaga, de una extracción humilde, de una familia muy honrada, muy decente, pero también desde joven comenzó a mostrar que tenía inquietudes políticas. Tenemos que recordar que Artemisa fue la cuna de Moncada, aunque en Moncada está en Oriente, 42 artemiseños de 7 de los actuales municipios de Pinar del Río, de Artemisa, participaron en el asalto a Moncada. De ellos salieron 30 desde el municipio de Artemisa. Entonces, la prisión de los moncadistas hasta el año 55, la salida después de la amnistía, eso un poco que fue calentando el terreno político en Artemisa, y fue llamando la atención de un grupo de jóvenes que desde la ortodoxia tenían ya decisión de hacer algo más que emitir criterios políticos contra la dictadura batistiana. Ese es el caso de Ramón Mordoche, que está entre los militantes del 26 de julio en Artemisa, pero más que eso llegó a dirigir el 26 de julio en este pueblo. Este era el pueblo, además de Pepe Suárez, el líder organizador de Moncada, de Ciro, de Julito, de Ramiro Valdés, y digo de Pepe Suárez sobre todo, que nació en Los Palacios, pero vivió mucho tiempo en Artemisa, porque además de ser, o sea, no natural de Artemisa, pero sí con un fuerte apego a este pueblo, porque residía aquí y desde aquí salió a Moncada,
era miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de julio del año 55, desde que se fundó oficialmente en La Habana, y a cada rato venía hasta Artemisa. Y por lo tanto aquí el terreno de la lucha política era bien arduo. Y en ese medio terreno y en esa vorágine tan fuerte de la lucha política clandestina estaba inmerso Ramón Mordocha, que varias veces fue detenido, torturado. Guillermo García Ponte, vivo todavía por suerte entre nosotros, me hace anécdota que lo vio en El Príncipe, que lo vio preso también en el presidio Modelo de Isla de Pino. Estuvo preso con él aquí, lo recuerda como un joven firme ahí, pero todo el tiempo torturado, perseguido, hasta que finalmente en una de las salidas de prisión se ensaña a Menocar con él, lo lleva para San Cristóbal. Menocar, el chacal de San Cristóbal, Jacinto Menocar. Allí lo tortura y finalmente le dan muerte. Intentan incluso desaparecer su cadáver, una muerte triste, la de Ramón Mordocha. Pero no queda solamente en Mordocha y en Cariaga. Por ejemplo, Fulgencio Orojo, un joven de Candelaria, muere en diciembre del año 58. Un joven que estaba en la Escuela Normal para Maestros, pertenecía a la Juventud Socialista Popular, tenía vínculos con el directorio revolucionario de José Antonio Echeverría, pero también con el 26 de julio, y fue asesinado. Y está el caso de Luis Carrasco, que, bueno, hay un reparto que se llama así, en Bahía Honda, que integrante del Ejército Rebelde, el 12 de diciembre de ese año, puede haber sido el último de los caídos, se le escapa un tiro en el campamento a un compañero y le causa la muerte instantánea. Es muy difícil, repito, buscar quiénes fueron los últimos o quién fue el último, pero puede haber sido Luis Carrasco, el 12 de diciembre del 58, en un campamento de la Sierra del Rosario. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.